Nosotros también tenemos nuestro tiempo para aprender de la palabra. El día de hoy hacemos el cierre de la serie de Proverbios, por lo tanto, hoy es nuestro último domingo estudiando los libros de sabiduría, los libros poéticos. Voy a invitarlos a buscar en sus Biblias en Proverbios capítulo 8, versículo 22. Proverbios capítulo 8, versículo 22 al versículo 36. Si ya lo tiene, puede ponerse de pie y leemos juntos la palabra de Dios. Proverbios capítulo 8, versículo 22 dice: El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando no había abismos, fui engendrada. Cuando no había manantiales abundantes en aguas. Antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas, fui engendrada. Cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la superficie del abismo, cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando al mar puso límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto a él. Como arquitecto, yo era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, escúchenme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Escuchen la instrucción y sean sabios y no la desprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada. Versículo 35 dice: porque el que me halla, halla la vida y alcanza el favor del Señor. Pero el que peca contra mí, asimismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Oremos. Padre, este es el tiempo que tú has dispuesto para que tu palabra sea predicada y para que nosotros como tu iglesia escuchemos tu mensaje. Queremos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Queremos recibir tu mensaje. Queremos audiblemente escuchar tu voz y ser edificados con tus escrituras. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Imaginemos un maestro constructor que ha dedicado años de su vida a diseñar una gran catedral. Conoce cada detalle de los planos, desde los cimientos profundos hasta las torres que colocarán en el cielo. Desde los vitrales coloridos hasta las vigas ocultas detrás de las torres y de la estructura. Él no solo ha ideado la apariencia del edificio, sino que ha pensado en cómo cada piedra, cada arco, cada columna encaja perfectamente para crear una obra que perdure por los siglos. A lo largo de la construcción, los trabajadores siguen precisas instrucciones de este arquitecto. Cortan las piedras, colocan los ladrillos, erigen las paredes, pero cada movimiento, cada decisión que toman está guiada por la visión y la sabiduría de este arquitecto. Aunque los constructores
son los que ejecutan la obra, el edificio final es una manifestación de la mente y el genio del maestro constructor. Cuando observamos obras como la Basílica de San Pedro, de Donato Bramante, la Sagrada Familia de Antonio o de Anthony Gaudí, o el Segrin Building de Mies van der Rohe, nuestras mentes no atribuyen el mérito a los trabajadores o a los obreros que participaron en la construcción, sino al maestro constructor, al arquitecto, al diseñador, ¿cierto? Durante esta serie hemos visto las obras de los constructores, las obras de los constructores. En Proverbios 1 vimos obras como la instrucción, la sabia conducta, la justicia, la equidad, la prudencia, la discreción. En Proverbios 4 vimos obras como la inteligencia, la protección, la honra, la gracia como guirnalda y la corona de hermosura. En Proverbios 31 vimos obras como la virtud, la confianza, el cuidado, la fuerza, la dignidad, la provisión, la administración, la hermosura. En Proverbios 7 vimos obras como la advertencia, el peligro, la enseñanza, la tabla del corazón y la niña de los ojos. Sin embargo, esas obras de sabiduría no son realmente la sabiduría en sí mismas. Esas obras de sabiduría no son el arquitecto real, son las obras. No son el maestro constructor. Esas obras nos muestran realmente cómo la sabiduría expresa las acciones, pero no nos revelan el origen de la sabiduría. Estas acciones son las columnas, las vigas, las torres del edificio, pero no son el arquitecto. No son el arquitecto. Hemos dicho a lo largo de esta serie que la sabiduría es el conocimiento correcto de Dios y su voluntad basado en las Escrituras. Hemos dicho que es un don del Espíritu Santo que capacita a los creyentes para discernir entre el bien y el mal y tomar decisiones y vivir de manera piadosa. Hemos dicho que la sabiduría nos capacita para aplicar las verdades bíblicas a la vida cotidiana. Que la sabiduría nos ayuda a reflejar una actitud de reverencia y respeto profundo hacia Dios a través de la obediencia de sus mandamientos. Pero todas estas expresiones o manifestaciones de sabiduría no son realmente el maestro arquitecto, son solo obras de la sabiduría. Por lo que debemos preguntarnos, ¿quién es la sabiduría? ¿Quién es el arquitecto sabio de la sabiduría? ¿Quién es el que diseñó esas acciones justas y perfectas? ¿Quién es aquel que ha diseñado minuciosamente acciones prudentes, dichos sensatos, palabras inteligentes o consejos sabios? ¿Quién es esa persona? La respuesta a esta pregunta es clara. Y esta respuesta es la que titula la enseñanza de esta tarde. Cristo es la sabiduría. Cristo es la sabiduría. Cristo es la sabiduría misma de Dios. Él es la sabiduría eterna. Él es la sabiduría creadora y Él es la sabiduría redentora. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Como bien dice Pablo en Hechos, por Él vivimos, nos movemos y existimos. Proverbios 8 nos ayuda a entender esta realidad. Nos ayuda a ver que la sabiduría no son simplemente acciones, tareas, responsabilidades, obligaciones, sino que la sabiduría es una persona. La sabiduría es una persona. Y esa persona es Cristo. Cristo es la sabiduría. Por lo tanto, hay por lo menos 3 afirmaciones que tenemos que hacer para poder entender o justificar que
Cristo es la sabiduría. Cuando leemos en el versículo 22 al versículo 26, nosotros vemos que Cristo es la sabiduría porque la sabiduría es eterna como Cristo es eterno. Salomón nos presenta la sabiduría como algo eterno. Por lo tanto, Cristo es la sabiduría porque como la sabiduría es eterna, Cristo es eterno. O la afirmación específica que quiero traerles es, Cristo es la sabiduría porque la sabiduría es eterna, como Cristo es eterno. Veámoslo en el versículo 22. Nos dice, el Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra, cuando no había abismos, fui engendrada. Cuando no había manantiales abundantes de agua, antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas fuesen engendradas, cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. Este encabezado nos dice que la sabiduría estaba desde el principio. Y hay un paralelo entre Proverbios 8, estos 4 versículos, entre Génesis 1. Si nosotros nos dirigimos al libro de Génesis, en el capítulo 1, nosotros vamos a encontrar que el Señor dice, en el capítulo 1 de Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Cuando nosotros estudiamos Proverbios 8, 22 al 26 y vemos el capítulo 1 de Génesis, vemos que hay un paralelismo claro en la eternidad de Cristo y de la sabiduría. Si vemos específicamente el versículo 1 al 5, vemos que Dios creó el mundo. Pero si nosotros leemos el versículo 23, nos dice el proverbio que desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Si nosotros leemos ahora el capítulo 1, versículos 6 y 8 de Génesis, nos dice, entonces dijo Dios, hay expansiones en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo y las que estaban sobre. Así fue, y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Cuando nosotros vemos Proverbios capítulo 8, versículo 24, nos dice, cuando no había abismos, fui engendrada, cuando no había manantiales abundantes en agua, ahí estaba yo. Por lo tanto, esta sabiduría estaba presente previa a la creación del mismísimo mundo. Esta sabiduría que es personificada en el capítulo 8 hace presencia en los inicios de la mismísima tierra. En el día 3, cuando la tierra estaba seca, el versículo 9 al 13 de Génesis nos habla de que Dios hizo brotar. Pero si nosotros leemos el versículo 25, nos dice también que antes que los montes fueran asentados o las colinas, antes de que hicieran la tierra y los campos, yo estaba allí. Es eterna. Cristo es la sabiduría porque la sabiduría es eterna como Cristo es eterno. El deleite de la creación de Dios, también nosotros lo vemos en el libro de Génesis. ¿Qué dijo Dios cuando terminó todo? ¿Qué era qué? Que era bueno, y era bueno en gran manera. El deleite de Dios también lo vemos en el capítulo 8 de Proverbios. Él dice, yo estaba entonces junto a él como arquitecto, yo era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Se estaba regocijando en todo tiempo en su presencia. La sabiduría ya estaba presente en la eternidad, antes de la creación del mundo y por consecuencia, antes de que existiera incluso el tiempo cronológico. Y usted dice, ¿cuál es la importancia de decir de que Cristo es la sabiduría y que Él existía desde antes de la fundación del mundo? ¿Cómo eso puede ayudarnos en nuestra fe? Bueno, esto puede ayudarlos en su fe,
Porque si usted lee el versículo 22 de Proverbios 8, usted va a leer que dice, el Señor me poseyó al principio de su camino, pero otras versiones no lo traducen como poseyó, sino que traducen creó. Y es una mala interpretación o mala traducción del texto. Esa mala traducción del versículo 22 da pie a una secta que todos ustedes conocen, las cuales hay días que tocan las puertas de las casas con unas revistas ofreciéndole ¿qué? Una atalaya, los testigos de Jehová. Esa secta tiene su origen en un hombre llamado Arrio, o una controversia con la que la iglesia tuvo que vivir en el cuarto siglo, donde afirmaban que Cristo era una creación de Dios y no era realmente eterno. Pero nosotros vemos en Proverbios 8 que Cristo es eterno y la sabiduría es eterna. Por lo tanto, afirmamos que nuestro Cristo es preexistente. Él existía desde antes de la fundación del mundo. Él existía junto con Dios, porque Él es eterno. Ahora, si usted dice que Cristo es una creación de Dios y que Dios creó a Cristo para enviarlo al mundo, usted se refiere a la versión de Jesús que usted encuentra en la Biblia Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová como un Dios y no el verdadero Dios. Pero eso no es lo que las Escrituras nos enseñan acerca de Cristo. Lo que las Escrituras nos enseñan acerca de Cristo en el contexto de la sabiduría es que Él es eterno. Es que Él estuvo antes de la mismísima fundación del mundo. Él existió desde antes que el círculo de la tierra se creara. La iglesia tuvo que resolver este problema en el cuarto siglo y convocó un concilio. El concilio que nosotros tenemos en mente, que encontramos en el libro de los Hechos, es el concilio de Jerusalén. Pero posterior a ese concilio, aproximadamente 200 años después, la iglesia convocó un nuevo concilio. Un nuevo concilio donde dijeron, Cristo es eterno, Él es preexistente, lo cual nosotros llamamos en la historia de la iglesia el concilio de Nicea, el concilio en el cual se afirmó la preexistencia de Cristo, la preexistencia de Cristo. En ese concilio se afirmó que Cristo es el Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consustancial al Padre y por quien todas las cosas fueron hechas. Lo que esta verdad afirma es que Cristo no es una persona creada, sino que engendrado, transmite la misma naturaleza del que proviene. Dios el Padre es Dios, Dios el Hijo es Dios. Es el mismo ejemplo cuando decimos, ¿qué engendra un gato? Gatos. Y un perro, perros. Por lo tanto, Cristo es el verdadero Dios, engendrado, no creado, y comparte la misma naturaleza del Padre. Sin embargo, yo no quiero dejar sus mentes en concilios antiguos ni en teología de hace 2000 años. Eso creo que no le ayudaría mucho, a lo mejor sí para defender su fe, pero no en el día a día. Quiero dejar sus mentes en las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen en Juan 1:1 que en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, porque Él estaba en el principio con Dios. El Verbo estaba con Dios significa que el Hijo estaba cara a cara con Dios. Por lo tanto, cuando decimos que Cristo es la sabiduría eterna, estamos diciendo que Él existía junto con el Padre eternamente en la eternidad. Primera de Pedro 1:20 nos dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a ustedes. Lo que Pedro está tratando de decir es que la caída del hombre no fue algo que tomó por desprovisto a Dios, sino de que Cristo mismo desde la eternidad estaba preparado para dar su vida por ustedes, por su iglesia.
Desde la eternidad Dios hizo un pacto consigo mismo y fue el pacto de redención, donde Él prometió la salvación de su iglesia, de sus escogidos, aún antes de crear a Adán y de crear a Eva. Cristo es eterno. Y por último, Pablo nos dice en Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. ¿Qué significa esto? Lo que significa que tenemos confianza en la soberanía de Cristo, que confiamos en cada palabra que Jesús dijo en los evangelios, porque Él es Dios. Y lo que Él ha prometido tiene la capacidad de cumplirlo, porque Él es un Dios soberano. Lo que queremos decir es que saber que Cristo es eterno y fue establecido desde antes de la creación nos da la confianza de su soberanía. Por lo tanto, cuando Él dijo, no temáis, porque yo he vencido al mundo, no lo estaba diciendo un hombre o un profeta, lo estaba diciendo Dios mismo. Cuando Él oraba al Padre y le decía, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Dios eterno estaba clamando por nuestras almas para que nos guardaran del mal. Lo que esto quiere decir, hermanos, es que nosotros podemos confiar en Cristo. Nosotros podemos plenamente confiar en nuestro Señor. Nosotros podemos confiar en que si Él nos dice que Él es el buen pastor, Él es el buen pastor soberano y eterno sobre toda la creación, porque Él existe desde siempre. Nuestra fe no está puesta en los 3 años de ministerio de Jesús. No fue solo un hombre. Cristo es Dios. Y porque es Dios, todo lo que ha prometido, todo lo que ha dicho y todo lo que ha hecho es real y se cumplirá. Por lo tanto, cuando Él dijo, vengo en breve, Él vendrá por su iglesia. Cuando Él dijo que iba a perfeccionar la fe de sus santos, Él lo hará. Cuando Él dijo que nadie nos arrebatará de su mano, era el Dios eterno y soberano proclamando en la boca de un hombre, Cristo, que nadie iba a arrebatar de su mano a su iglesia. Cuando Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, era el Dios eterno y soberano diciendo, no prevalecerán. Las promesas de Cristo son reales porque Él es un Dios real, porque Él es un Dios eterno, porque Él es un Dios soberano. Por lo tanto, si Cristo es la sabiduría eterna, Él es el fundamento sólido para nuestras decisiones y nuestras acciones. Si Cristo es entonces la sabiduría encarnada, la sabiduría eterna, nosotros no estamos clamando por un poder especial, porque hemos venido viendo la sabiduría como acciones y pudiéramos tener en nuestra mente qué es la sabiduría. ¿Es un poder especial? ¿Es un fruto del Espíritu? ¿Es un poder mágico de los cristianos? Es Cristo. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, cuando Él es el Señor de su vida, cuando Él está entronizado en su mente y en su alma, Él ayuda a que sus decisiones obren conforme a los propósitos que Él ha determinado desde la eternidad. Por lo tanto, estar en Cristo es ser un hombre sabio. Estar en Cristo es ser una mujer sabia. Eso es la sabiduría. Cuando vemos sabiduría en tiempos difíciles, es tener a Cristo en nuestros corazones. No que sea el Señor de nuestra salvación, sino el Señor de nuestra vida. Muchos buscan a Jesús como el Señor para salvación. No buscan a Jesús para salvar y para guardar y para gobernar en su alma. Cuidado, iglesia, en confundir a Cristo como el Señor de la salvación y no como el Señor de nuestras vidas. Porque pudieras estar viviendo un falso evangelio. Pudieras estar viviendo un falso Cristo. Pudieras estar viviendo el engaño, el famoso engaño de que yo pueda hacer lo que quiera con mi vida, pero yo soy salvo. No. El fundamento sólido de nuestra fe radica en que Él es la sabiduría y nuestras decisiones y nuestras acciones son guiadas por Él. En segundo lugar, la Biblia nos enseña en el versículo 27 y 31 que Cristo es la sabiduría porque todo lo que fue creado por medio de la sabiduría
fue creado de la misma forma por medio de Cristo. La sabiduría nos dice que todo fue creado por medio de ella. Este texto nos expresa que todo fue creado por medio de la sabiduría, como todo fue creado por medio de Cristo. Versículo 27 al 31 nos dice, cuando estableció los cielos, ¿qué dice la sabiduría? Allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la superficie del abismo, cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando el mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto a él, ¿como qué? Como arquitecto. Yo era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Allí estaba Cristo. Allí estaba Cristo. La sabiduría describe cómo estuvo presente y participó en la creación, gozándose de la obra de Dios. No solo que estuvo o que existió desde antes la fundación del mundo. No solo que Cristo estaba allí, sino que todo fue hecho por medio de Él y para Él. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que vivimos es por, para y de Cristo. Es de Él. El pastor John MacArthur dice, Cristo es el agente de la creación, el medio por el cual Dios creó todo. Él existía antes de la creación, lo que significa que Él es eterno y Él mismo no fue creado. Todo en el universo le debe su existencia a Él. Todo incluye tanto lo material como lo espiritual. Los reinos invisibles y visibles son de Cristo. Son de Cristo. Como ilustraba el pastor Paul Washer, alguno que ha visto los videos, si usted pone todas las montañas, todos los atardeceres, el sol, la luna, las estrellas, los mundos, el universo en una balanza y del otro lado pone a Cristo, Él pesará más. Él pesará más. Porque todo fue creado con el único propósito de glorificarle y honrarle a Él. Y eso le incluye a usted. Y eso le incluye a usted. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Cristo es la sabiduría, porque todo fue creado por medio de la sabiduría, como todo fue creado por medio de Cristo. Juan 1:13 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz era la vida de los hombres. Pablo sigue diciendo en Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Amado hermano, ¿tú estás viviendo para Él? ¿Tu vida está viviendo para Él? ¿Tu tiempo está administrado de una forma que vives para Cristo? La Biblia nos dice claramente que todo ha sido creado por medio de Él y para Él. La Biblia nos exhorta claramente que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que significa que todo lo que tú has conseguido y todo lo que te pertenece es por la gracia exclusiva de Dios en Cristo. ¿Son tus recursos de Cristo? ¿Es tu vida de Cristo? Oremos a Dios que sí. Y esto, el hecho de que todo haya sido creado por medio de Cristo, nos da una paz enorme. Porque la dependencia en Cristo es completa. Si Cristo participó en la creación, Él comprende perfectamente cómo funciona el mundo. A veces decimos, yo no voy a la iglesia porque es que no van a entender. Yo no voy a hablar con el pastor o con los consejeros porque ellos no van a entender mi problema. Dios no va a entender mi problema.
Yo trato de resolver mi problema porque solo yo me entiendo a mí mismo. No, Él comprende. Él comprende porque Él nos ha creado. Él ha diseñado nuestro corazón y nuestra mente y conoce nuestras más profundas tinieblas que habitan en nuestro corazón. Por lo tanto, Él sabe. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Él sabe. Lo que tú puedes ocultar, lo que tú puedes esconder, Cristo lo sabe. Él lo ve. Por lo tanto, eso nos llena de un profundo temor santo que nos hace vivir nuestras vidas en completa dependencia de Él, porque Él lo sabe. Pero Cristo no nos mira para juzgarnos, sino que nos dice, dame tu carga, que es pesada, y toma la mía, que es ligera. Dame el peso del pecado, porque yo lo llevé en la cruz y sé libre. Sé libre. Necesitamos a Cristo como nuestra sabiduría porque en Cristo tenemos libertad. La esclavitud del pecado, hermanos, daña nuestro corazón y daña nuestra mente. Pero Cristo nos limpia y nos hace libres. Si tú quieres ser limpio, si tú quieres ser libre, tienes que venir a Cristo. Tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Si tú quieres vivir con un hombre y una mujer prudente, sensato, ven a Cristo. Ven a Cristo, porque es Él el único que puede hacerlo. Podemos acudir a Él en oración, podemos acudir a Él para buscar fortaleza, podemos acudir a Él en las dificultades, porque Él lo ha hecho todo y Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestras luchas. El comentarista decía, el mismo poder, y eso me parece impresionante, el mismo poder que trajo el mundo de la nada en la creación, saca a la iglesia de su pecado y miseria en nuestra regeneración. La creación del mundo no es más que una sombra de esa nueva creación en Cristo. El mismo poder que dijo, hágase la luz, y fue la luz, es el mismo poder que dijo en un momento, Lázaro, ven fuera. Ven fuera. Por lo tanto, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente porque Cristo es la sabiduría, porque todo fue creado por medio de la sabiduría, como todo fue creado por medio de Cristo. Cristo es suficiente para tu vida. Cristo es suficiente para mi vida. Cristo es suficiente porque Él fue suficiente para crear todo lo que ves y todo lo que existes. Por eso es suficiente. No hay nada imposible para Cristo. No hay nada imposible para Dios. Dios transforma y destruye los corazones más duros para dar corazones de carne que dan gloria y honra a su nombre. Porque no hay nada que detenga su mano ni le diga, ¿qué haces? Vemos evidencia de eso en el Antiguo Testamento. Vemos evidencia de ello en el Nuevo Testamento. Pecadores, pescadores duros de corazón, dejando sus redes para seguir a Cristo. Publicanos que comerciaban el dinero y perjudicaban a su pueblo, pateando las mesas y yéndose detrás de Cristo. Adivinos, brujos, magos, paralíticos, cojos, leprosos, todos dejando todo por Cristo. Porque Él es suficiente. Porque Él es suficiente. Por último, el versículo 32 al versículo 36 ya nos muestra no solo quién es Cristo, no solo el poder de Cristo, no solo lo que Él es o lo que Él hace en la creación, sino lo que Él hace en nuestras vidas, en lo que hace en tu vida, en lo que hace en mi vida. Versículo 32 dice, ahora pues, hijos, escúchenme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Escuchen la instrucción y sean sabios y no la desprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada, porque el que me halla, halla la vida y alcanza el favor del Señor.
Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Nosotros estudiamos la semana pasada a la mujer que buscaba al insensato. Y veíamos que esa mujer opera en la oscuridad, en las tinieblas. Cuando nosotros vemos la sabiduría, el versículo 1 del capítulo 8 nos dice, ¿no clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia? En la cima de las alturas, junto al camino, donde cruzan las sendas, se colocan. Junto a las puertas, a la salida de la ciudad, en el umbral de las puertas, da sus voces diciendo, oh hombres, a ustedes clamo, para los hijos de los hombres es mi voz, oh simples, aprendan prudencia, y ustedes necios, aprendan sabiduría. La sabiduría clama y proclama su voz en las calles, y lo que quiere decir es que está al alcance. Lo que quiere decir es que está al alcance de todos. Lo que quiere decir es que muestra el camino, separa en las sendas y dice cuál es el camino. Y decimos que Cristo es la sabiduría porque Él dijo algo similar en el Nuevo Testamento. En Juan 14:6, ¿qué nos dice? Yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Capítulo 8, versículo 32 y 36 concluye con una invitación a escuchar la voz de la sabiduría, prometiendo vida y favor a quien las obedecen y advirtiendo claramente sobre la muerte a quienes la rechazan. El versículo 35 podemos compararlo claramente en el Nuevo Testamento. El versículo 35 dice, porque el que me halle hallará la vida. Pero ¿qué dice Juan 10:10? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así como la sabiduría en Proverbios ofrece vida a quienes la encuentran, Cristo ofrece vida a quienes lo reconocen como su Señor. Versículo 34 y 36 de Proverbios personifican a aquel que ayuda, aquel que escucha y vela y guarda y alcanza el favor, es decir, aquel que se compadece. Muestra la sabiduría como aquel que se compadece y atiende. ¿No dice eso Hebreos acerca de Cristo? Capítulo 4, versículo 15 de Hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. La búsqueda de la sabiduría en el libro de Proverbios se traduce en la búsqueda de Cristo en el Nuevo Testamento. La búsqueda de sabiduría en el libro de Proverbios se traduce como la búsqueda de Cristo en el Nuevo Testamento. Al buscar a Cristo y seguir sus enseñanzas, encontramos la vida abundante que Él nos ofrece. Buscar a Cristo, hermanos, es buscar la sabiduría. Vivir en Cristo es vivir una vida sabia. Hemos dicho que Cristo es la sabiduría, porque la sabiduría es eterna, como Cristo es eterno. Cristo es la sabiduría, porque todo fue creado por medio de la sabiduría, como todo fue creado por medio de Cristo. Y Cristo es la sabiduría, porque el que encuentra la sabiduría encuentra la vida, como todo el que encuentra a Cristo encuentra la vida. Él es la sabiduría y a Él nosotros debemos buscar. La conclusión de toda esta serie, la conclusión de todos los sermones que usted ha escuchado acerca de la sabiduría es: busca a Cristo. Busca a Cristo. No hay fórmulas, no hay protocolos, no hay grandes procesos. Reconoce que necesitas a Cristo y camina hacia Él.
Reconoce que necesitas a Jesús para vivir la vida que Él quiere que tú vivas. Reconoce que has blasfemado su nombre y que necesitas su perdón. Y allí vivirás en sabiduría en tiempos difíciles. No viviremos jamás en sabiduría si no buscamos a Cristo. Sabiduría en tiempos difíciles significa estar en Cristo en tiempos difíciles. Debemos aferrarnos de la mano de nuestro Señor. Debemos aferrarnos a la cruz. Debemos aferrarnos a su obra. Él es nuestro sacrificio. Él es nuestro cordero. Él es el perdón de nuestros pecados. Él es el único que nos entiende, porque Él vivió la vida que nosotros debemos vivir, pero no podíamos vivir. Él se compadece de nuestras debilidades. Por lo tanto, iglesia, si queremos ser una iglesia que camina en sabiduría, necesitamos ser una iglesia que camina con Cristo. Necesitamos ser una iglesia que vive, respira, anhela y ama a Cristo. Amén. En una helada mañana de enero de 1850, un hombre llamado Charles Spurgeon, perdido en dudas y desesperanza, buscaba refugio en medio de una tormenta de nieve y entró a una pequeña capilla sin esperar encontrar mucho. Pero lo que sucedió en esa noche cambiaría su vida para siempre. El predicador ese día no era muy elocuente. Era un orador joven, un poco tosco, un hombre sencillo. Pero su mensaje era tan directo como poderoso. Predicaba en Isaías 45:22 y decía: miradme a mí y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos. Con una intensidad inesperada, el predicador fijó la mirada en el joven Spurgeon y le dijo: mirad a mí y sed salvos. En ese instante, la verdad de esas palabras golpeó el corazón de Spurgeon con una claridad inquebrantable. No necesitaba una teología completa ni obras grandiosas. Solo debía mirar a Cristo con una fe sincera. La carga de sus pecados se desvaneció y su alma encontró la paz que estaba buscando. Esa mañana en esa capilla, ese hombre descubrió que la salvación está al alcance de todos, no por nuestras obras, sino por una simple mirada a Cristo. Una simple mirada a Cristo. La verdad de que mirar a Cristo puede transformar vidas es esencial en el Evangelio. La invitación está abierta a todos, iglesia. Personas que nos visitan, hermanos, miremos a Cristo. Mirad a Cristo. Mirad a Cristo y sed que tu corazón anhela. Si estás luchando con el pecado, mirad a Cristo. Si estás luchando con la aflicción, mira a Cristo. Si estás cansado, si estás afligido, si tienes necesidad, mira a Cristo, porque Cristo es la sabiduría. Él es la sabiduría en tiempos de dificultad. Él es la mano amiga. Él es nuestro buen pastor. Él es el pastor de las ovejas. Él es el Cordero de Dios. Él es el Alfa. Él es el Omega. Él es el principio. Él es el fin. Él es todo lo que necesitamos. Y lo que tú necesitas es mirar a Cristo. Miremos diariamente. Miremos a Cristo y recibamos la paz y el consuelo y la salvación de nuestra alma. Nunca olvidemos que cuando pensemos en sabiduría, debemos pensar en Cristo. Que cuando veamos que nuestras vidas no están caminando conforme al Evangelio, es porque no estamos mirando a Cristo. Cuando sintamos que estamos apartados y que las tinieblas empiezan a cubrirnos, es que no estamos mirando a Cristo. Miremos a Cristo y seamos salvos. Amén. Oremos.
Queremos mirarte, Jesús. Si hemos caminado, Señor, de una forma que avergüenza tu nombre, queremos mirar a ti en busca de perdón. Si nuestras vidas han vivido fuera de tu voluntad y apartados por el pecado, queremos mirar esa cruz y recibir salvación. Queremos quitarnos este peso, Señor, de nuestros hombros y mirarte a ti. Oro por cada una de las personas que están en este lugar, que necesitan mirarte a ti. Dice tu palabra que tú vistes al embrión desde antes incluso de nacer. Nosotros hoy miramos a ti en obediencia, pero ya tú has puesto tus ojos en nosotros para darnos salvación. Ya tú nos conoces, ya tú sabes quiénes somos y nos llamas por nombre. Queremos mirarte, Jesús, cada día. Queremos vivir en sabiduría en tiempos difíciles. Queremos vivir en Cristo. Queremos ser una iglesia centrada en el Evangelio, que da gloria y honra a tu nombre. Esa es nuestra oración, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.